Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 24, donde dice: El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Los que son de Cristo, amándole a Él, amarán también a su palabra, y además la guardarán. Pero el contraste negativo se aprecia aquí en relación con aquellos que no le aman, ya que éstos no guardarán su palabra. Esto naturalmente quiere decir que se niegan a obedecer a Jesús, ya que no habiendo amado tampoco, hay obediencia. Y el problema no se relaciona solo con el Hijo, sino también con el Padre, puesto que la palabra de Jesús que Él da no sale de Él mismo, sino que la transmite como palabra del Padre, ya que Él, Jesús, habiendo sido enviado para revelar a Dios y por tanto manifestar a los hombres su palabra, tal y como dice Juan capítulo 1 versículo 18 y capítulo 17 versículo 8. Como ocurre siempre en Juan, el amor no es algo teórico o incluso abstracto, sino que es práctico y además visible. Del mismo modo que para Santiago la fe se manifiesta en obras, estando muerta o no existente cuando no se hace visible de este modo, como dice la carta de Santiago capítulo 2, versículos 14 y versículos 26. Así también, para Juan es naturalmente el amor. La desobediencia a las palabras de Jesús es manifestación de no amarle. Pero, de igual manera, como esas palabras son también del Padre, no guardar los mandamientos de Jesús es, por tanto, desobedecer a Dios. Continúo ahora con el versículo 25, donde dice: Os he dicho estas cosas estando con vosotros. El Señor aquí hace referencia a las palabras que acababa de decirles durante la cena. Pero sin duda, incluye toda su enseñanza, porque la expresión cuando dice estando con vosotros tiene que ver al periodo total de su ministerio, cuyo tiempo había compartido viviendo juntos. Está haciendo aquí referencia a toda la enseñanza que Él le había comunicado, y esa permanencia con ellos va a ser interrumpida por la crucifixión. Así que les recuerda que le había dicho aquello para que lo asuman como palabra de Dios y guarden la enseñanza contenida en ella. Continúo ahora con el versículo 26, donde dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nótese aquí los nombres dados a la tercera persona de la Trinidad. Vemos que menciona y dice el Ayudador, el Espíritu Santo, porque no solo está completamente libre de pecado y además posee todos los atributos morales en grado infinito, lo cual, desde luego, es verdad también respecto al Padre y también al Hijo, sino también porque Él es quien lleva la parte principal en la obra de hacer santos a otros en la santificación. Y también se describe como aquel a quien el Padre enviará en mi nombre, es decir, el de Cristo, cuando dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2,
y versículo 33. El envío del Espíritu Santo y también su obra en la tierra armoniza por completo con el nombre de Cristo, es decir, con una autorrevelación en la esfera de la redención. Cuando dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y también en Juan 15:26 dice, a quien yo os enviaré del Padre. Aclara completamente que el envío histórico del Espíritu Santo el día de Pentecostés se atribuye tanto al Padre como también al Hijo. ¿Acaso esta efusión histórica no implica que también la procesión eterna suprahistórica del Espíritu debe considerarse como una acción en la que cooperan tanto el Padre como también el Hijo? Nótese también que la promesa contiene dos elementos y que con toda probabilidad, por ejemplo, el primer, todas las cosas abarcan más que el segundo. Primero, el Espíritu le enseñará todas las cosas necesarias, no solo para su propia salvación, sino aquí en concreto para las obras del testimonio, tal como señala el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 10, y la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Y esto incluye ciertas cosas que Jesús no había enseñado concretamente durante los días de su humillación, las cuales omitió por una razón muy prudente, como señala Juan capítulo 16, versículo 12. Y en segundo lugar, el Espíritu le recordará todo lo que él mismo le había dicho. Como ya se indicó por medio de ambos, Jesucristo cumple su oficio profético, primero en la tierra y luego desde el cielo. Los dos, todas las cosas, pueden considerarse como círculo concéntrico porque también por medio del recuerdo de los antiguos, como dice, os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que debe de tenerse presente que entre el tiempo en que Jesús pronunció estas palabras y el momento en que fue derramado el Espíritu Santo, ocurrieron los siguientes sucesos significativos: la crucifixión, la resurrección, la ascensión y coronación de Cristo. A la luz de estos grandes acontecimientos, la obra del Espíritu Santo de recordar a los discípulos las antiguas enseñanzas de Jesús implicaría naturalmente una nueva enseñanza, o si se prefiere, implicaría una comprensión más profunda de aquello que, cuando se oyó por primera vez, apenas se había entendido. Y como prueba, ofrecemos los siguientes pasajes de Juan capítulo 2, versículo 22 y Juan capítulo 2 y versículo 16. Incluso entonces, desde luego, la dirección especial del Espíritu fue necesaria para hacerles comprender el significado exacto de las palabras de Cristo a la luz de su expiación y también de su glorificación. Continúo ahora con el versículo 27, donde dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es necesario apreciar aquí dos relaciones en cuanto a la paz. La primera es una paz de relación cuando dice la paz os dejo. Es la restauración de la relación correcta con el Padre que se había roto en Edén a causa del pecado. La paz que resulta en experiencia de vida, en la justificación por la fe, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 1. Y Dios declara como justos a los creyentes a causa de la obra de Cristo y de la fe en Él, y este hecho ya no puede cambiar jamás. Por tanto, esto es posible solo para el que ha creído. Nótese que a lo largo del Evangelio, Cristo llama continuamente a creer en Él. Este creer también va aparejado con la reconciliación con Dios, la justificación
y por consiguiente la experiencia de la paz con Él, ya que, mediante la fe, pasamos a disfrutar de una posición inalcanzable para el hombre. Es Dios el que justifica, toma partido por nosotros, como dice Romanos 8:31, poniéndose a nuestro lado, o tal vez mejor, poniéndonos nosotros al suyo, declarándose favorable a nosotros, haciendo que nosotros seamos suyos en la seguridad de la esperanza y en la certeza de la salvación. La bendición que se obtiene en el regalo de Jesús es la de una nueva relación con Dios, teniendo paz con Él. Y es que la idea básica de paz tiene que ver con algo completo, sólido y pleno. Lo que Jesús dice, paz os dejo, y es la de una correcta relación con Dios. El profeta Isaías relaciona la paz con el efecto de la justicia y la complementa con la idea de reposo y seguridad perpetuos, como dice Isaías, capítulo 32, versículo 17. Estos traerían para los discípulos un ambiente de paz en el que se manifestaban las bendiciones de Dios. Hay que considerar que la paz de Dios está siempre reservada al justo, mientras está ausente en la vida de los impíos, como dice Isaías capítulo 48 y versículo 22. Además, es la expresión de tranquilidad íntima de los que tienen a Dios. Este, además, es el admirable regalo de Jesús como don personal suyo. La paz es el resultado de la reconciliación con Dios, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 18 al 19. Por tanto, removido el obstáculo del pecado que producía un estado de enemistad, se alcanza aquí una nueva relación de armonía con Dios y además en paz. Los enemigos de Dios en malas obras vienen a una relación de amistad en Cristo Jesús. Aquellos que eran hijos de ira a causa del pecado, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 3, pasan ahora a ser hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1 y versículo 12. El segundo aspecto de esa paz es sorprendente, porque consiste en la misma paz de Jesús, cuando dice, mi paz os doy. Mientras los discípulos estaban inquietos y el Señor tiene que alentarles para que dejen esa inquietud íntima y personal, como dice el versículo 1, Él como hombre tiene paz y paz perfecta. Este aspecto de una paz vivencial es el segundo del regalo que les hace. El versículo puede expresarse en una estrofa de 4 hemistiquios. Por ejemplo, cuando dice, la paz os dejo. También cuando dice, la paz mía os doy. En tercer lugar, cuando dice, yo os la doy. Y en cuarto lugar, no como el mundo la da. La paz es un don permanente, ya que dice, os dejo. Sin embargo, aquí surge una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo puedo disfrutar la paz de otro? La única manera sería viviendo la vida personal del que le otorga. De otro modo, si es de la que se hace vida en el que la recibe. Y esto ocurre con la paz de Cristo. Solo Él la tiene, pero se hace experiencia de vida en el creyente porque el Espíritu implanta a Cristo en la vida de la persona salva. Y el apóstol Pablo habla de esta relación cuando dice que para él el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. La identificación con Cristo hace que ya no sea el yo personal el que se manifiesta vivo en el creyente, sino que es Cristo mismo que vive en él, tal como señala Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Nótese que Jesús prometió enviar al Espíritu Santo,
Y esta bendita tercera persona divina, reproduciendo a Cristo en la vida del creyente, hace que el amor y también la paz sean aspectos del fruto suyo en el cristiano. Téngase en cuenta que es un aspecto importante, es que esta paz no puede ser encontrada en el mundo. Esto es, el mundo no la puede dar de ninguna de las maneras, ya que los dones que el mundo puede dar no son eternos, sino que son temporales, no son firmes, sino efímeros, no son espirituales, sino que son carnales. El hombre puede buscar afanosamente la paz en el mundo, pero no la encuentra. ¿Por qué? Porque en la esfera espiritual en que está establecido no hay paz para el impío, dice el Señor, tal y como dice Isaías capítulo 48 y versículo 22, cuando dice: no hay paz para los malos, dijo el Señor. Y a la vista de los dones que les deja, le exhorta a que dejen de estar inquietos y además atemorizados, tal vez mejor amedrentados, ya que 2 veces se menciona aquí el aspecto de la turbación del corazón de los discípulos. El primero es el comienzo del capítulo en el versículo 1. La segunda vez es en el cierre de esta parte del discurso de Jesús. Cuando la paz satura el corazón, la iniquidad y el temor desaparecen completamente. Jesús le había dado bases suficientes para que reinase en ellos la paz y desapareciese el miedo. Continúa ahora con el versículo 28, donde dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Si los discípulos hubiesen comprendido toda la enseñanza de Jesús, no estarían ellos preocupados, ya que habían oído todo lo que le estuvo diciendo, y especialmente el hecho de que no los dejaría huérfanos. La muerte, que se produciría al día siguiente, no sería una despedida larga, sino el tránsito de ir y volver a ellos. Por tanto, es un hasta luego, una breve partida para volverse a encontrar más tarde. Si realmente amaban a Cristo, aquello debía causarles gozo, en lugar de tristeza y también preocupación. Desde el plano de su humanidad, le convenía ir al Padre, puesto que en ella se establecería el estado de autoridad y gloria que había tenido en la naturaleza divina desde la eternidad. En la encarnación se anonadó, de modo que en su naturaleza humana solo había limitación y próximamente la humillación de un esclavo en el cumplimiento de una tarea encomendada que le costaría la vida. El regreso al Padre convertiría en gloria su humanidad, sobre la que también estaría la autoridad, conocimiento y manifestación plena de la deidad, recibiendo el nombre que es sobre todo nombre, para que ejerza la autoridad soberana de Dios, tal como señala Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11, cuando dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La visión limitada del hombre no permitía a los discípulos percibir la gloria que rodearía a Jesús después de su muerte y resurrección, por la exaltación a la diestra del Padre. Si viesen realmente esta dimensión, sus corazones, llenos de amor por Él, estarían gozosos. El Señor
pediría al Padre que su humanidad estuviese allí donde Él estaba antes de la creación, como dice el capítulo 17 y versículo 5 de Juan. Jesús les dice que el Padre es mayor que yo. Sin duda, entraña una cierta dificultad interpretativa, de manera que los arianos, es decir, los famosos mal llamados testigos de Jehová, desvinculan del texto general de la palabra y la usan para negar la deidad de Cristo. Algunos exegetas, sin distinguir las dos naturalezas subsistentes en la persona divina del Hijo de Dios, llegan a plantear lo que llaman subordinación del Hijo al Padre, o también la obediencia eterna del Hijo. Así que se dan dos soluciones al problema interpretativo. Una de ellas es que Jesús, nótese esto, está aquí hablando como hombre, desde la naturaleza humana. Esta siempre es menor que la deidad, no por algún defecto propio del hombre, sino por la limitación asumida de Cristo al encarnarse. No cabe duda que esta posición es teológicamente correcta, pero no siempre se puede hacer una distinción semejante, ya que las dos naturalezas subsisten en la persona divina del Verbo eterno, sin confusión y sin mezcla. Y cada una de ellas es individual, pero ninguna es independiente de la persona en que, hipotéticamente, están. Por tanto, el Señor va a pedir al Padre la recuperación plena de la gloria que había tenido con Él antes de la creación del mundo. Esta gloria se había ocultado bajo el manto de servicio de su humanidad. Nótese que, salvo en la transfiguración, Jesús había transitado como un hombre, y nadie había descubierto su atractivo para desearlo, salvo aquellos discípulos que, al verlo, habían alcanzado a ver la gloria propia del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como dice Juan capítulo 1 y versículo 14. Además, al despojarse de la impronta de su gloria, quedó en inferioridad de apariencia, pero nunca de naturaleza, porque no dejó de ser en ningún momento Dios en igualdad con el Padre y el Espíritu Santo, de modo que puede decir: yo y el Padre somos uno. Juan capítulo 10 versículo 30. Nótese que muchas veces los cristianos y las cristianas estamos detenidos ante la cruz física, contemplando tan solamente los dolores y angustias del Señor crucificado. Y esta consideración sobre la muerte del Salvador es importante que la tengamos presente. Pero la vista del cristiano no puede quedar en algo que ya no se repetirá, ni tampoco en la tumba donde fue enterrado, ahora está vacía, sino en la gloria que tiene como resucitado y exaltado del Señor. En la misma ordenanza del partimiento del pan, el recuerdo establecido por Jesús en ella no es sobre su muerte, sino sobre Él mismo, cuando dice: haced esto en memoria de mí. Y si por esa memoria se detiene solo en la contemplación de Cristo muerto, añade: hasta que venga, como dice Lucas capítulo 22 versículos 18 y 19. Levantando la vista del cristiano a la gloriosa dimensión del Señor resucitado y además triunfante, en la cena del Señor no se nos ordena recordar su muerte, sino proclamarla como tránsito para la vida definitiva y como obra redentora que nos permite ser salvos y tener la vida eterna. Y voy concluyendo ya con esto. Una persona que está a punto de morir generalmente escribe su última voluntad y tal vez su testamento, donde deja sus posiciones a sus seres queridos. Nótese
que aquí el Señor Jesús hace precisamente esto. Sin embargo, no legó cosas materiales, sino algo que el dinero no podría comprar, como por ejemplo, la paz. Una paz interior de la conciencia que surge de un sentimiento de pecado, perdonado y reconciliado con Dios. Cristo puede darla porque la adquirió en el Calvario con su propia sangre. No la da como el mundo la da, es decir, el mundo suele dar de poco en poco, y además egoístamente, pero en cambio, Jesús la da y la da para siempre. Estimado y estimada oyente, ¿de qué sirve, por ejemplo, tener todo cuanto desees si luego para dormir se deben de tomar pastillas? Muchas personas poderosas tienen de casi todo, hablando materialmente, pero sin embargo la gran mayoría no tienen paz interior, y esto no lo pueden comprar con dinero. También, otras personas sencillas tienen sus distintas religiones, pero la verdad es que tampoco tienen paz espiritual en sus corazones, porque solamente tienen una religión. Amigo y amiga oyente, si tú te identificas con una de estas personas que he mencionado y no tienes paz interior, no será porque aún todavía no has aceptado a la persona de Jesucristo en tu corazón. Si no lo has hecho, yo te invito ahora que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, confieso que aunque tengo muchas cosas y aparento ser una persona feliz y completa, interiormente no tengo paz. Hoy he escuchado tu palabra y solamente tú, Jesucristo, me puedes dar esa paz interior. En este momento, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.